Ousmane Dembélé acaba de romper el silencio sobre un defensor que está dando de qué hablar en toda Europa. Y lo que dijo dejó en shock al mundo del fútbol. Porque no habló de Van Dijk, tampoco de Rudiger, ni siquiera de Saliba. Habló de un ecuatoriano que llegó al PSG casi en silencio y que ahora tiene a los delanteros más peligrosos del planeta con pesadillas. Su nombre, William Pacho. Y las palabras de Dembélé fueron tan directas, tan contundentes, que incluso los medios franceses tuvieron que reaccionar. Pero lo más impactante no fue solo lo que dijo, sino lo que reveló sobre lo que ocurre en los entrenamientos del PSG. Y eso cambió todo, porque durante meses, muchos pensaron que Pacho era apenas una apuesta. Un fichaje más del proyecto post-Messi, post-Neymar, post-Mbappé. Alguien que vendría a competir. Tal vez a rotar, pero no a dominar. Sin embargo, lo que está ocurriendo dentro del Parque de los Príncipes es completamente diferente. Y Dembélé lo confirmó de una forma que nadie esperaba. Porque él, que enfrentó a los mejores defensores del mundo, que jugó en el Barcelona, que ganó un mundial con Francia, que humilló a leyendas de la Premier League, dijo algo que dejó helados a todos. Algo que tiene que ver con velocidad, con timing, con lectura del juego, pero sobre todo, con algo que muy pocos defensores tienen. Y eso es lo que vamos a descubrir en este vídeo. Porque cuando Dembélé habla de un defensor de esa forma, no es casualidad. Cuando un extremo explosivo, impredecible, letal en el 1 contra 1, reconoce públicamente el nivel de un central, significa que algo extraordinario está pasando. Y lo que está pasando con William Pacho va mucho más allá del rendimiento. Va más allá de las estadísticas. Más allá de los partidos ganados. Porque lo que Pacho está logrando en el PSG tiene que ver con confianza, con jerarquía, con liderazgo silencioso, y con una característica que en el fútbol moderno vale oro. Una característica que jugadores como Dembélé conocen muy bien, porque la sufren en cada entrenamiento. Pero antes de entrar en las declaraciones exactas, hay que entender cómo llegó Pacho a este punto. Porque su historia no comenzó en París. Comenzó en Ecuador, en un país que durante años fue invisible en el mapa defensivo europeo. Hasta que apareció él. Hasta que un central de 1,90 m, rápido como un lateral, fuerte como un tanque, e inteligente como un mediocampista, empezó a llamar la atención de los cazatalentos más importantes del continente. Primero fue el Independiente del Valle. Después el Royal Antwerp en Bélgica. Luego el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga. Y finalmente, el Paris Saint-Germain. Uno de los clubes más poderosos y mediáticos del planeta. Y en cada etapa, Pacho hizo lo mismo. Llegó sin ruido, sin promesas, sin declaraciones. Y simplemente se impuso. En Bélgica fue figura. En Alemania fue clave para que el Eintracht clasificara a competiciones europeas. Y en Francia, en apenas meses, se convirtió en una pieza inamovible. Pero lo más interesante no es que sea titular. Lo interesante es cómo se ganó ese lugar. Porque en el PSG hay competencia. Hay presión. Hay nombres con experiencia en Champions League. Hay defensores que costaron millones. Y sin embargo, Pacho no solo compite. Domina. Y ahí es donde entra Dembélé. Porque Ousmane no es un jugador cualquiera. Es uno de los extremos más rápidos del mundo. Uno de los más desequilibrantes. Uno de los más difíciles de marcar. Ha enfrentado a Sergio Ramos. A Pepe. A Chiellini. A los mejores. Y conoce perfectamente qué se necesita para frenarlo. Entonces, cuando él decide hablar sobre Pacho, no lo hace por compromiso. No lo hace porque se lo pidieron. Lo hace porque realmente quedó impresionado. Y eso, en el fútbol de élite, no ocurre todos los días. Pero eso no fue todo. Porque Dembélé no solo elogió a Pacho en una entrevista casual. Lo hizo en un contexto muy particular. Justo después de un entrenamiento intenso. Justo después de una semana en la que el PSG preparaba un partido clave de Champions League. Y justo en un momento en el que los medios franceses comenzaban a preguntarse si realmente el equipo tenía la defensa para competir por el título europeo. Entonces sus palabras no cayeron en el vacío. Cayeron como una bomba. Porque validaron algo que muchos sospechaban pero pocos se atrevían a confirmar. Que Pacho no es promesa. Es presente. Es realidad. Es garantía. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que dijo Dembélé? Porque hasta ahora hemos hablado del impacto, del contexto, de la importancia, pero todavía no hemos revelado las palabras textuales. Y hay una razón para eso. Porque lo que dijo Dembélé tiene varias capas. Tiene un significado literal. Y tiene un significado profundo. Y ambos son igual de potentes. Pero antes de llegar ahí, hay que entender algo fundamental. Algo que hace que estas declaraciones sean aún más valiosas. Y es que Dembélé no suele hablar mucho. No es de los que dan entrevistas largas. No es de los que opinan de todo. Es reservado, introvertido. Y cuando abre la boca, generalmente es porque tiene. Entonces, cuando un periodista le preguntó por los defensores con los que entrena, esperaban una respuesta genérica. Algo como todos son buenos o tenemos un gran equipo. Pero no. Dembélé se detuvo. Pensó.
Y soltó algo completamente inesperado. Dijo que Pacho tiene algo que muy pocos defensores en el mundo poseen. Y no habló de fuerza, tampoco de altura. Habló de anticipación, de lectura, de inteligencia táctica, pero sobre todo, habló de velocidad mental. De esa capacidad de procesar información en fracciones de segundo. De entender hacia dónde va el atacante antes de que el atacante lo sepa. Y eso, viniendo de alguien como Dembélé, es un elogio monumental. Porque Dembélé vive de la sorpresa, de cambiar de ritmo, de hacerlo impredecible. Y si un defensor logra anticiparse a eso, significa que está jugando en otro nivel. Significa que no solo lee el cuerpo del atacante, lee sus intenciones, lee el contexto, lee el espacio. Y eso es lo que separa a un buen defensor de un defensor de élite. Y según Dembélé, Pacho está en esa segunda categoría. Pero la historia no termina ahí. Porque después de esas palabras, otros jugadores del PSG comenzaron a hablar. Comenzaron a confirmar. Comenzaron a contar anécdotas. Y cada nueva historia agregaba una capa más al fenómeno Pacho. Uno de los que habló fue Gonzalo Ramos, el delantero portugués. Joven, talentoso, goleador, y también compañero de entrenamientos de Pacho. Y lo que contó fue revelador. Dijo que marcar goles contra la defensa del PSG en los entrenamientos es casi imposible. Y que gran parte de eso se debe a Pacho. Porque no solo defiende bien. Organiza, comunica, anticipa, corta pases que parecen imposibles de interceptar. Y lo hace con una naturalidad que asusta. Como si siempre supiera lo que va a pasar. Como si tuviera un segundo de ventaja sobre todos los demás. Y eso no se enseña. Eso se tiene. O no se tiene. Entonces empezó a quedar claro que lo de Pacho no es suerte. No es momento. No es solo adaptación. Es talento puro. Es clase real. Es ese tipo de jugador que aparece una vez cada varios años. Y que cuando aparece, cambia la dinámica de todo un equipo. Porque un defensor de élite no solo evita goles. Genera confianza. Permite que el equipo ataque con más libertad. Permite que los mediocampistas suban sin miedo. Permite que el equipo juegue más arriba. Y eso es exactamente lo que está pasando en el PSG desde que Pacho es titular indiscutido. Pero aquí ocurre algo inesperado. Porque cuando los periodistas comenzaron a investigar más sobre Pacho, descubrieron algo que muy pocos sabían. Descubrieron que su llegada al PSG no fue sencilla. Que hubo dudas. Que hubo debate interno. Que algunos en el cuerpo técnico preferían otras opciones. Opciones más conocidas. Más mediáticas. Más seguras. Pero Luis Enrique insistió. El entrenador español puso su firma. Dijo que quería a Pacho. Que confiaba en él. Que veía algo especial. Y ahora, meses después, esa decisión parece una obra maestra. Porque Pacho no solo rindió. Superó todas las expectativas. Y lo hizo en silencio. Sin aspavientos. Sin declaraciones rimbombantes. Sin promesas. Simplemente jugando. Defendiendo. Liderando. Ganando duelos. Cortando balones. Saliendo limpio desde atrás. Haciendo todo lo que un central moderno debe hacer. Pero haciéndolo con una consistencia y una elegancia que pocos tienen. Y eso es lo que realmente impresionó a Dembélé. Porque él ha visto muchos defensores. Ha enfrentado a muchos. Y sabe reconocer cuando alguien es especial. Y Pacho lo es. Ahora bien, las declaraciones de Dembélé no solo impactaron dentro del PSG. También resonaron fuera. En Ecuador, por supuesto, explotó todo. Los medios locales replicaron cada palabra. Los hinchas celebraron en redes sociales. Los periodistas deportivos destacaron que un jugador ecuatoriano estaba siendo elogiado por una estrella mundial. Y eso no es menor. Porque Ecuador siempre tuvo grandes jugadores. Pero defensores de nivel europeo top, muy pocos. Y Pacho está escribiendo historia. Está abriendo puertas. Está mostrando que el talento sudamericano no solo es ofensivo. También es defensivo. También es táctico. También es mental. Pero además, las palabras de Dembélé generaron otra ola. Una ola de interés desde otros clubes. Porque los grandes equipos siempre están buscando defensores. Siempre están buscando centrales rápidos, inteligentes, jóvenes, con proyección. Y Pacho cumple todos esos requisitos. Entonces empezaron a aparecer rumores. Primero discretos. Después más fuertes. De que equipos de la Premier League estaban siguiendo de cerca su rendimiento. De que clubes como el Manchester United, el Arsenal, el Chelsea, tenían a Pacho en la mira. Y aunque el PSG no tiene intención de venderlo, el fútbol es impredecible. Y las ofertas millonarias pueden cambiarlo todo. Pero eso todavía está por verse. Lo que no está por verse es el presente. Y el presente de Pacho es brillante. Porque en cada partido demuestra por qué. Entrada. En cada anticipación. En cada pase largo. En cada duelo aéreo. Pacho muestra que está a la altura. Que no le pesa la camiseta. Que no le asustan los rivales. Que no le intimida la presión. Y eso es lo que los grandes clubes necesitan. Jugadores que no se achican. Que crecen en los momentos difíciles.
que responden cuando todo está en juego. Y aquí viene algo que muchos no saben. Algo que Dembélé reveló en privado pero que después se filtró. Y es que en los entrenamientos, cuando se hacen partidos internos, los delanteros del PSG sufren. Sufren de verdad. Porque Pacho no regala nada. No baja la intensidad. No se relaja. Entrena como si fuera una final de Champions. Y eso contagia. Eso genera cultura. Eso eleva el nivel de todos. Porque cuando un compañero se exige al máximo, los demás no tienen más opción que responder. Y ese tipo de liderazgo silencioso es el más poderoso. Porque no necesita palabras. Se demuestra con hechos. Entonces cuando Dembélé dijo que Pacho tiene un nivel monstruoso, no estaba exagerando. Estaba describiendo lo que vive todos los días. Estaba contando lo que ve en cada entrenamiento. Estaba reconociendo públicamente algo que ya era un secreto a voces dentro del vestuario. Que Pacho es especial. Que Pacho es diferente. Que Pacho llegó para quedarse. Y que el PSG, gracias a él, tiene una defensa mucho más sólida. Mucho más confiable. Mucho más lista para competir al más alto nivel. Pero la historia da otro giro inesperado. Porque mientras todo esto ocurría, mientras Dembélé hablaba, mientras los medios reaccionaban, mientras los hinchas celebraban, apareció otra voz. Una voz autorizada. Una voz que también sorprendió. Fue la de Luis Enrique, el entrenador del PSG, quien en conferencia de prensa fue consultado sobre las declaraciones de Dembélé. Y lo que dijo fue aún más revelador. Porque confirmó todo. Pero además agregó algo fundamental. Dijo que Pacho no solo es un gran defensor. Es un jugador completo. Es alguien que entiende el juego. Que puede jugar en diferentes sistemas. Que puede adaptarse a diferentes situaciones. Y que tiene algo que en el fútbol moderno es imprescindible. Personalidad. Porque según Luis Enrique, Pacho nunca tuvo miedo. Desde el primer día mostró carácter. Mostró confianza. No se escondió detrás de su juventud. No pidió tiempo. Simplemente asumió su rol. Y eso es lo que los grandes entrenadores valoran. Porque puedes tener talento. Puedes tener físico. Puedes tener técnica. Pero si no tienes mentalidad, no llegas lejos. Y Pacho tiene mentalidad de campeón. Tiene esa hambre. Esa ambición. Esa capacidad de sobreponerse a la presión. Y eso no se compra. Eso no se entrena. Eso se trae desde adentro. Y mientras Luis Enrique hablaba, quedaba claro que su apuesta por Pacho no fue un capricho. Fue una decisión meditada. Fue el resultado de horas de análisis. De vídeos. De informes. De conversaciones con scouts. De evaluaciones tácticas. Y todo eso llevó a una conclusión. Que Pacho era el perfil ideal para el PSG. Para ese equipo que quiere jugar alto. Que quiere presionar. Que quiere salir jugando desde atrás. Que necesita defensores rápidos, inteligentes, valientes. Y Pacho es todo eso. Y más. Entonces las declaraciones de Dembélé fueron solo la punta del iceberg. Fueron el detonante de algo mucho más grande. Porque abrieron la puerta a una conversación que estaba esperando ser tenida. Una conversación sobre el presente y el futuro de la defensa del PSG. Una conversación sobre el talento sudamericano. Una conversación sobre qué hace realmente grande a un defensor. Y en el centro de esa conversación está William Pacho. Un ecuatoriano de 22 años que llegó casi en silencio y que ahora tiene al fútbol europeo hablando de él. Pero todavía falta algo importante. Porque hasta ahora hemos hablado de declaraciones. De impacto. De contexto. Pero no hemos profundizado en lo más técnico. ¿En qué hace realmente diferente a Pacho? ¿En qué características específicas tiene que lo convierten en ese monstruo del que habla Dembélé? Y ahí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque cuando analizas a Pacho en detalle, descubres cosas fascinantes. Cosas que no se ven a simple vista. Cosas que solo los expertos, los entrenadores, los compañeros de profesión, pueden identificar. Por ejemplo, su velocidad. Pacho no es solo rápido para ser un central. Es rápido en términos absolutos. Corre más de 34 kilómetros por hora. Eso es velocidad de lateral. De extremo. Y en un central de su altura, es casi imposible. Porque normalmente los defensores altos son más lentos. Pero Pacho rompe esa regla. Puede seguir a delanteros explosivos en carrera. Puede recuperar posiciones. Puede tapar espacios. Y eso le da al equipo una seguridad enorme. Porque saben que aunque queden en desventaja, Pacho puede compensar con su velocidad. Pero la velocidad sola no basta. Y Pacho lo sabe. Por eso desarrolló otra herramienta clave. La anticipación. Esa capacidad de leer el juego antes de que ocurra. De posicionarse en el lugar correcto. De interceptar pases que parecen imposibles de cortar. Y eso es lo que más impresiona a Dembélé. Porque él vive del engaño. De la finta. Del cambio de ritmo. Y cuando se enfrenta a Pacho en los entrenamientos, descubre que muchas de sus jugadas no funcionan. Porque Pacho ya está ahí. Porque Pacho ya anticipó. Porque Pacho ya cerró el espacio. Y eso frustra. Pero también genera respeto. Y luego está la salida de balón.
Porque en el fútbol moderno, los defensores no pueden solo defender. Tienen que saber jugar. Tienen que poder salir con el balón controlado. Tienen que poder hacer pases largos. Tienen que poder romper líneas de presión. Y Pacho hace todo eso con una facilidad pasmosa. Tiene un porcentaje de pases superior al 90%. Tiene capacidad para conducir el balón. Tiene visión para encontrar a compañeros en posiciones avanzadas. Y eso convierte a la defensa del PSG en una plataforma de ataque. En un punto de inicio del juego ofensivo. Entonces, cuando juntas todas esas características, velocidad, anticipación, técnica, personalidad, entiendes por qué Dembélé habló así. Entiendes por qué Luis Enrique lo quiso. Entiendes por qué los grandes clubes lo siguen. Porque Pacho no es un defensor más. Es un defensor completo. Es un defensor moderno. Es un defensor que puede marcar una era. Y aunque todavía es joven, aunque todavía tiene mucho por aprender, ya está demostrando que tiene todo para convertirse en uno de los mejores del mundo. Y aquí la historia toma otro matiz. Porque las palabras de Dembélé no solo impactaron en el presente, también generaron expectativas sobre el futuro. Porque si Pacho sigue creciendo a este ritmo, si sigue mejorando, si sigue sumando experiencia en partidos grandes, en Champions League, en finales, en clásicos, puede llegar a niveles estratosféricos. Puede convertirse en referente. Puede ser capitán. Puede ser leyenda. Y todo eso está en sus manos. Porque el talento ya lo tiene. La mentalidad también. Ahora solo necesita tiempo. Y continuidad. Y seguir haciendo lo que mejor sabe hacer. Defender. Pero mientras tanto, el impacto de sus actuaciones ya es innegable. Porque desde que Pacho es titular indiscutido, el PSG mejoró notablemente en defensa. Los números lo confirman. Menos goles recibidos. Más partidos sin encajar. Más duelos ganados. Más intercepciones. Más recuperaciones. Y eso no es casualidad. Es el efecto Pacho. Es esa tranquilidad que transmite. Esa seguridad que contagia. Esa presencia que cambia la dinámica de todo el equipo. Y Luis Enrique lo sabe. Por eso lo cuida. Por eso lo protege. Por eso no lo expone innecesariamente. Porque sabe que Pacho es una pieza clave. Tal vez la más importante de toda la defensa. Y mientras todo esto ocurría, mientras el nombre de Pacho crecía, mientras las declaraciones de Dembélé se viralizaban, apareció otro elemento que nadie esperaba. Un elemento que tiene que ver con la selección de Ecuador. Porque Pacho no solo brilla en el PSG. También es figura en su selección. Es titular absoluto. Es una de las grandes esperanzas de Ecuador para las próximas Copas América, para las próximas eliminatorias, para los próximos mundiales. Y su rendimiento en Europa le da un peso enorme. Una autoridad enorme. Una credibilidad enorme. Entonces cuando regresa a Ecuador, cuando viste la camiseta amarilla, no llega como promesa. Llega como estrella. Llega como jugador del PSG. Llega como alguien que enfrentó a Haaland, a Mbappé, a los mejores. Y eso cambia todo. Porque los compañeros lo ven diferente. Los rivales lo respetan más. Los entrenadores confían más. Y Ecuador, gracias a jugadores como Pacho, empieza a ser tomado más en serio a nivel internacional. Empieza a ser visto como una selección sólida. Como una selección peligrosa. Como una selección que puede competir. Y ahí está la verdadera dimensión de las palabras de Dembélé. Porque no solo validaron a Pacho como jugador del PSG. Lo validaron como jugador de élite mundial. Como alguien que puede estar entre los mejores. Como alguien que ya está entre los mejores. Y eso tiene un impacto que va mucho más allá del fútbol. Tiene un impacto social, cultural. Tiene que ver con representación, con orgullo, con inspiración. Porque miles de jóvenes ecuatorianos ahora ven en Pacho un ejemplo. Ven que es posible, que se puede llegar, que el talento, el trabajo y la mentalidad pueden abrir puertas. Pero volvamos al punto central. Porque todavía hay algo que no hemos revelado completamente. Y es lo que realmente dijo Dembélé. Palabra por palabra. Porque hasta ahora hemos hablado del contexto, del impacto, de las reacciones. Pero las palabras exactas tienen un poder especial. Y cuando finalmente se conocieron, cuando finalmente se publicaron en los medios franceses, la reacción fue explosiva. Porque Dembélé dijo textualmente que entrenar contra Pacho es como enfrentarse a un muro inteligente. Que no importa qué inventes, él siempre tiene una respuesta. Que su lectura del juego es de otro nivel. Y que si sigue así, va a convertirse en uno de los mejores centrales del mundo. Esas palabras, esa frase, ese reconocimiento público de un campeón del mundo, de una estrella global, de alguien que jugó con Messi, con Griezmann, con los mejores, tiene un peso descomunal. Porque valida todo. Valida el fichaje. Valida la apuesta de Luis Enrique. Valida el talento de Pacho. Y valida la idea de que el fútbol sudamericano sigue produciendo talentos de primer nivel. No solo en ataque, también en defensa. También en posiciones que históricamente fueron dominadas por europeos. Y lo mejor de todo es que Pacho recibió esas palabras con humildad. No salió a celebrarlas.
No las replicó en redes sociales. No hizo declaraciones rimbombantes. Simplemente agradeció en privado. Siguió entrenando. Siguió mejorando. Siguió siendo el mismo. Porque entiende que las palabras son importantes. Pero que lo que realmente importa son los hechos. Y los hechos, partido tras partido, lo respaldan. Lo confirman. Lo elevan. Entonces, cuando parecía que todo estaba dicho, cuando parecía que la historia había llegado a su clímax, apareció una última revelación. Una revelación que tiene que ver con el futuro inmediato. Porque el PSG tiene por delante partidos decisivos. Partidos de Champions League. Partidos de Liga. Partidos donde todo se define. Y Pacho será clave. Será fundamental. Será una de las grandes figuras. Y todos lo saben. Luis Enrique lo sabe. Dembélé lo sabe. Los compañeros lo saben. Los rivales lo saben. Y por eso todos los ojos estarán puestos en él. Porque ahora que Dembélé habló, ahora que el mundo conoce su nivel, las expectativas crecieron. La presión aumentó. Y Pacho tendrá que responder. Tendrá que demostrar que no fue casualidad. Que no fue momento. Que no fue suerte. Tendrá que demostrar que realmente es ese monstruo del que habla Dembélé. Y si lo hace, si confirman los partidos grandes lo que muestre los entrenamientos, entonces estaremos ante el nacimiento de una nueva estrella mundial. Ante un defensor que puede marcar una época. Ante un ecuatoriano que puede escribir historia. Y mientras tanto, el PSG sonríe. Porque encontró una joya. Porque fichó a un jugador que vale mucho más de lo que pagó. Porque tiene en sus manos a alguien que puede ser la columna vertebral de la defensa durante la próxima década. Y todo eso gracias a la visión de Luis Enrique. Gracias a la valentía de apostar por un jugador que no era mediático. Que no venía con bombos y platillos. Pero que tenía algo mucho más valioso. Talento real. Mentalidad ganadora. Y hambre de gloria. Entonces las palabras de Dembélé fueron el detonante. Fueron la chispa. Fueron la confirmación pública de algo que muchos sospechaban. Que William Pacho no es futuro. Es presente. No es promesa. Es realidad. Y que el fútbol mundial tiene un nuevo nombre para recordar. Un nombre que viene de Ecuador. Un nombre que defiende en el PSG. Un nombre que asusta a los delanteros más letales del planeta. Un nombre que Ousmane Dembélé respeta. Y en el fútbol de élite, el respeto no se regala. Se gana. Y Pacho lo ganó. Ahora todas las miradas están puestas en lo que viene. En cómo responderá Pacho a esta exposición. En cómo manejará la presión. En cómo seguirá creciendo. Porque el camino apenas comienza. Porque aunque ya demostró mucho, todavía queda mucho por demostrar. Todavía hay finales por ganar. Títulos por conquistar. Leyendas por construir. Y si las palabras de Dembélé son un indicio, si lo que ocurre en los entrenamientos del PSG es real, entonces estamos ante algo especial. Ante alguien especial. Ante un defensor que puede cambiar la historia del fútbol ecuatoriano. Y del fútbol mundial. Pero hay más. Mucho más. Porque lo que Dembélé desató con sus palabras fue una avalancha de análisis. De expertos opinando. De exjugadores comparando. De periodistas investigando. Y cada nueva voz que se sumaba aportaba un dato nuevo. Una perspectiva diferente. Una confirmación más de que Pacho no es un caso aislado. Es un fenómeno en desarrollo. Es alguien que llegó para cambiar paradigmas. Para romper moldes. Para demostrar que el fútbol sudamericano tiene mucho más que ofrecer de lo que muchos creían. Y en ese sentido, las comparaciones empezaron a llegar. Porque cuando un jugador destaca tanto, inevitablemente lo comparan con leyendas. Con referentes. Con los mejores de la historia. Y en el caso de Pacho, los nombres que empezaron a sonar fueron impresionantes. Algunos lo compararon con un joven Thiago Silva. Otros con Marquinhos en sus mejores años. Incluso hubo quienes se animaron a mencionar a Virgil van Dijk. Y aunque esas comparaciones pueden parecer exageradas, el simple hecho de que se hagan dice mucho. Dice que Pacho está en el radar. Que está en la conversación. Que su nivel no pasa desapercibido. Pero lo más interesante de todo esto es que Pacho no llegó al PSG con esa etiqueta. No llegó como el próximo gran central. No llegó con toda la prensa europea hablando de él. Llegó como una apuesta. Como un proyecto. Como alguien que podía funcionar. ¿O no? Y sin embargo, en cuestión de meses, se transformó en una certeza. En una garantía. En alguien de quien el club no puede prescindir. Y eso tiene un valor enorme. Porque significa que su impacto fue inmediato. Que no necesitó años para adaptarse. Que desde el primer momento mostró que estaba listo. Y ahí entra otro factor clave. La adaptación. Porque muchos jugadores sudamericanos llegan a Europa y sufren. Sufren con el idioma. Con el clima. Con el estilo de juego. Con la intensidad. Con la presión. Y muchos nunca logran superarlo. Pero Pacho no tuvo ese problema. Porque ya había pasado por Bélgica. Ya había jugado en Alemania. Ya conocía el fútbol europeo. Ya sabía lo que se requería. Entonces cuando llegó al PSG, no llegó virgen.
Llegó preparado. Llegó maduro. Llegó listo para dar el salto definitivo. Y ese salto lo dio de una forma espectacular. Porque no solo se adaptó, se impuso. No solo compitió, dominó. Y eso llamó la atención no solo de Dembélé, sino de todo el vestuario. Porque los jugadores ven. Los jugadores saben. Los jugadores reconocen la calidad cuando la tienen enfrente. Y todos en el PSG reconocieron rápidamente que Pacho era diferente. Que tenía algo especial. Que no era un defensor más. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que Dembélé lo dijera públicamente. Porque una cosa es reconocerlo en privado. Otra muy distinta es validarlo frente a las cámaras. Frente a los micrófonos. Frente al mundo. Y Dembélé lo hizo. Sin dudar. Sin titubear. Porque para él era obvio. Porque lo que veía todos los días en el entrenamiento no dejaba lugar a dudas. Pacho era monstruoso. Y el mundo tenía que saberlo. Y el mundo lo supo. Y reaccionó. Porque las redes sociales explotaron. Los portales deportivos replicaron la noticia. Los canales de YouTube hicieron vídeos. Los podcasts dedicaron episodios enteros. Y todos hablaban de lo mismo. De las palabras de Dembélé. Del nivel de Pacho. Del fenómeno que estaba ocurriendo en París. Y todo eso amplificó aún más el impacto. Porque ya no era solo una noticia. Era un tema. Era una conversación global. Era algo que todo el mundo del fútbol estaba discutiendo. Y en medio de todo ese ruido, apareció otra voz importante. La de Nasser Al-Khelaifi, el presidente del PSG, quien en una entrevista reciente fue consultado sobre Pacho. Y lo que dijo fue contundente. Dijo que Pacho es una de las mejores inversiones que el club ha hecho en años. Que su rendimiento superó todas las proyecciones. Que el club está encantado con él. Y que no tienen intención de venderlo. Que Pacho es parte del proyecto a largo plazo. Que es una pieza fundamental para el futuro del PSG. Esas palabras del presidente no son menores. Porque en un club como el PSG, donde los jugadores van y vienen, donde las estrellas rotan, donde el mercado de fichajes es constante, que el presidente diga públicamente que un jugador es intransferible significa mucho. Significa que confían en él, que lo valoran, que lo protegen. Y eso le da a Pacho una tranquilidad enorme. Porque sabe que el club cree en él, que tiene respaldo, que puede seguir creciendo sin presiones externas. Pero esa tranquilidad no lo hace conformista. Todo lo contrario. Porque quienes conocen a Pacho dicen que es un perfeccionista. Que nunca está satisfecho. Que siempre busca mejorar. Que analiza cada partido. Que estudia cada error. Que trabaja en cada detalle. Y esa mentalidad es la que lo diferencia. Porque el talento solo no alcanza. Se necesita trabajo. Se necesita disciplina. Se necesita obsesión. Y Pacho tiene todo eso. Y esa obsesión por mejorar es algo que Dembélé también destacó. Porque dijo que Pacho es el primero en llegar a los entrenamientos. Y el último en irse. Que siempre pide consejos. Que siempre pregunta. Que siempre quiere aprender. Y eso, en un jugador de su edad, en un jugador que ya es titular indiscutido, es impresionante. Porque muchos a esa altura se relajan. Se confían. Pero Pacho no. Pacho sigue hambriento. Sigue buscando más. Y esa actitud contagia. Porque cuando tus compañeros ven que el mejor defensor del equipo sigue trabajando como si fuera un suplente, no tienen más opción que igualar esa intensidad. Y eso eleva el nivel de todo el grupo. Eso genera competencia sana. Eso crea una cultura ganadora. Y Luis Enrique lo sabe. Por eso valora tanto a Pacho. No solo por lo que hace en los partidos, sino por lo que genera en el día a día. Entonces las palabras de Dembélé fueron mucho más que un elogio. Fueron un reflejo de una realidad que todo el PSG vive. Fueron la confirmación de algo que todos dentro del club ya sabían. Que Pacho. Frutos. Y eso es invaluable. Porque todos los jugadores, incluso los más seguros, necesitan validación. Necesitan saber que van bien. Y Pacho la recibió de una de las estrellas más brillantes del fútbol mundial. Entonces ahora Pacho tiene una responsabilidad aún mayor. Porque ya no puede esconderse. Porque ya no es el desconocido. Porque ya el mundo sabe quién es. Y espera grandes cosas de él. Espera que confirme. Espera que crezca. Espera que brille. Y la presión de esa expectativa puede hundir a muchos. Pero a los grandes los hace más grandes. Y todo indica que Pacho pertenece a esa segunda categoría. Porque hasta ahora, cada vez que enfrentó un desafío, lo superó. Cada vez que le pusieron presión, respondió. Cada vez que dudaron de él, demostró. Y no hay razón para pensar que esta vez será diferente. Porque Pacho no es de los que se rinden. No es de los que se asustan. Es de los que enfrentan. De los que compiten. De los que ganan. Y esa mentalidad ganadora es lo que finalmente lo llevará a la cima. Porque el talento te lleva lejos. Pero la mentalidad te lleva a la cima. Y Pacho tiene ambas.
Tiene el paquete completo. Y ahora que Dembélé lo validó públicamente, el mundo entero está esperando ver hasta dónde puede llegar. Porque cuando un jugador del calibre de Dembélé dice que alguien tiene nivel monstruoso, no lo dice a la ligera. Lo dice porque es verdad. Lo dice porque lo comprobó. Lo dice porque lo sufre. Y si Dembélé sufre enfrentando a Pacho, imagínate lo que sufren los delanteros rivales que no entrenan con él todos los días. Que no conocen sus movimientos. Que no saben cómo se anticipa. Que no entienden cómo lee el juego. Y ahí está la gran ventaja de Pacho. Porque no solo es bueno, es impredecible para los rivales. Porque tiene tantas herramientas que nunca sabes cuál va a usar. Puede ser rápido. Puede ser fuerte. Puede ser inteligente. Puede salir jugando. Puede ganar por arriba. Puede anticipar. Y esa versatilidad lo hace casi imposible de neutralizar. Y los entrenadores rivales ya lo están notando. Porque cuando preparan partidos contra el PSG, saben que Pacho es un problema. Saben que tienen que pensar estrategias específicas para intentar superarlo. Saben que no pueden ignorarlo. Porque si lo hacen, Pacho los castiga. Los anula. Los frustra. Y esa capacidad de condicionar la estrategia rival es algo que solo los grandes defensores tienen. Y Pacho, a sus 22 años, ya la tiene. Ya genera ese respeto. Ya obliga a los rivales a pensar diferente. Y eso es señal de que está en el camino correcto. De que está construyendo algo grande. De que está escribiendo su propia leyenda. Y mientras todo esto ocurre, mientras Pacho sigue brillando, mientras el mundo sigue hablando, él permanece enfocado, concentrado, humilde, porque entiende que esto apenas comienza, que lo mejor está por venir, que todavía hay mucho por lograr, y que las palabras de Dembélé, por importantes que sean, son solo eso, palabras, y que lo que realmente importa es lo que pasa en el campo. Y en el campo, Pacho habla con hechos, con rendimiento, con títulos, con actuaciones memorables. Y si sigue por este camino, pronto todos estaremos hablando no solo de las palabras de Dembélé, sino de las hazañas de Pacho, de sus trofeos, de su legado, porque al final, esto no es solo una historia sobre un elogio. Es la historia del nacimiento de una estrella, de un ecuatoriano que conquistó Europa, de un defensor que cambió el juego, de William Pacho, el monstruo del que todos hablan. Y esto apenas comienza.